Hola, les doy la más cordial bienvenida y vamos a presentar la guía de esta semana correspondiente al periodo del 9 de junio en adelante, que es una guía de una semana. Con esta guía terminamos nuestro ciclo de textos narrativos con un tema que se llama contexto de producción de las obras literarias. ¿Cómo poder explicar el contexto de producción para que sea mucho más gráfico? Si ustedes tuvieran que crear un texto en esta situación, lo más probable es que el tema de su texto estaría determinado por lo que estamos viviendo, la pandemia. Si hubiéramos escrito un texto el año pasado, muchos habrían escrito acerca del estallido social, las marchas, la imposibilidad de ir a clases debido a los disturbios o desde distintas perspectivas. Lo que quiero decir es que hay una serie de factores circunstanciales que rodean la producción de una obra y esto es lo que llamamos contexto de producción. Hay elementos básicos que salen en la guía que yo quiero explicar un poco para que ustedes puedan ir con más claridad a su trabajo con el cuento que vamos a leer esta semana, que es un cuento de Eduardo Galeano llamado El crimen perfecto. El primer elemento es el elemento histórico, momento y lugar en que se desarrolla la producción de la obra. Después tenemos el elemento siguiente, que es movimientos sociales y culturales. ¿Qué movimientos marcan la producción de esa obra? Por ejemplo, puede ser en los años 60, cuando las mujeres empezaron a usar la píldora anticonceptiva. En este momento, la serie de rebeliones sociales que se han registrado en distintas partes del mundo, en Europa y en América Latina en especial. ¿Ya? Tenemos después las circunstancias de la vida de los autores y su biografía, que es un elemento importante. Las creencias del autor. El autor es de derecha, es de izquierda, es conservador, es progresista, es ateo, es religioso. Eso también determina su enfoque creativo. Y vamos a hablar un poco del autor del cuento, que es Eduardo Galeano, que es un autor uruguayo, que nació en el año 1940, murió en el año 2015, cuya obra más conocida es el libro ensayístico Las venas abiertas de América Latina, que habla de las vicisitudes sociales de nuestro continente. Este libro fue escrito en el año 1971 y cuando Galeano debió partir al exilio en el año 73 debido al golpe militar que sufrió su país, Uruguay, muy similar a la experiencia de Chile, este libro fue censurado. Tenemos otra obra importante de Galeano, que es el libro de los abrazos, un poco más posterior, y de ahí vamos a sacar un cuento que se llama El crimen perfecto, para que ustedes más o menos sepan más adelante de qué se trata. El crimen perfecto trata de un grupo de exiliados latinoamericanos que tratan de sobrevivir en el invierno en la ciudad de Londres. ¿Sí? Galeano le da como un tinte simpático y muestra todas las vicisitudes que ellos viven, lo que podría vivir una persona que se ve forzada a salir de su país, donde no habla el mismo idioma, donde hay otra cultura y también, por qué no decirlo, otro clima. ¿Ya? Es una situación que nosotros tampoco desconocemos mucho porque tenemos muchas personas extranjeras que han llegado en los últimos años a nuestro país, de distintas partes. Después tenemos 5 preguntas de comprensión lectora. La primera pregunta acerca del narrador. ¿Quién narra la historia? Para ello tienen que subrayar las marcas del texto que permitan reconocer la voz del narrador. La voz del narrador, fíjense, está determinada por la persona. Recordemos que hay un narrador en primera persona y hay un narrador en tercera persona. Eso les va a ayudar a descubrir quién es el narrador de este cuento. La segunda pregunta nos interroga acerca de la situación política, social y económica en que se encuentran los personajes del relato. Para ello tienes que escribirla apoyándote en marcas textuales, es decir, trozos del texto que nos indiquen cuál es la situación de estos personajes. Después, la tercera pregunta nos interroga acerca de la relación entre el título con la historia narrada. ¿Qué elementos del cuento podemos determinar para justificar esta respuesta? Después, la número 4, ¿crees que los exiliados lograron finalmente acabar con el Imperio Británico? Explica de qué modo. Y la 5, considera los datos biográficos de Eduardo Galeano para analizar esta lectura. Dice, considerando los datos biográficos de Eduardo Galeano que se presentaron antes de la lectura, ¿qué preocupación política del autor crees que se refleja en el cuento El crimen perfecto?
Ya contestadas estas 5 preguntas, recordemos que para contestar hay que leer cuidadosamente varias veces el texto, hacer las consultas si es que hay dudas. Tienen nuestro correo. Para los segundos medios es mi correo, que está en este video y también aparecen las guías. Tenemos la página de Facebook, el fanpage del Departamento de Lengua y Literatura del Instituto Comercial Puerto Montt, la página del liceo, nuestro canal de YouTube y nuestro Instagram del Departamento de Lenguajes. Esperando que estén bien, chicos, les mando un cariñoso saludo. Ojalá nos podamos ver muy pronto, pero está muy difícil la situación, así que un abrazo desde la distancia y cariños para sus familias también. Nos vemos.